Estamos viendo la vida de Jesús y ahora escogí un diseño que tiene humo de diferentes colores porque ahora es cuando se está poniendo la acción buena. Ahora es cuando se va a poner bueno. Voy a invitarlos a que me acompañen a ver. Ok. Vámonos a Mateo 3. Mateo 3, del 13 al 17. Aquí pueden ver los textos que vamos a estar leyendo. Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3. Es el mismo relato, pero lo encontramos en los 3 evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son los 3 evangelios sinópticos. Les llamamos sinópticos porque esos 3 tienen muchas cosas en común que Juan no tiene. Juan es un evangelio muy, muy peculiar. Mateo, Marcos y Lucas comparten muchos de los mismos datos, aunque sí hay algunas variaciones que a veces es bueno leer los diferentes relatos. Pero vamos a comenzar con Mateo. Dice a partir del versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ya tienes preguntas? Sí. Ok. Bueno. Tengo esta pregunta desde... Sí, no, es que siento que los estudios que hemos estado teniendo de alguna manera se relacionan, y no sé si fue en este estudio o en otro estudio. El caso es, tengo una pregunta. Jesús le dice que lo bautice y todo eso. Uh-huh. Una vez que Jesús se hace más presente y es conocido por todos, ¿Juan deja de predicar o él sigue su...? Sí, por varias razones. Una, porque Juan mismo está consciente que él, de hecho él dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces Juan mismo reconoce que él necesita hacerse a un lado. Aparte, Juan es arrestado por Herodes y queda completamente fuera de juego hasta el día que lo decapitan. Una vez bautizándolo. Después de que bautizó a Jesús. No, ¿cuánto tiempo pasó? No sé. Pero no, seguramente no fue mucho tiempo. Ahora vámonos a Marcos. Marcos nos da el mismo relato, pero vamos a ver si encontramos algunas diferencias. Marcos 1, a partir del versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ok? Ahora vámonos a Lucas, capítulo 3. Comenzando con el versículo 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien. Tenemos aquí 3 relatos muy interesantes.
¿Qué es lo que está pasando aquí? Nada más con lo que dice el texto. La gente se está bautizando. Viene Jesús a bautizarse. ¿Qué más? Pues Juan no lo quiere bautizar. Porque Juan se rehúsa al principio. ¿Ok? ¿Por qué se rehúsa? Él sabía que él era menor que Jesús, entonces él se consideraba indigno. Se consideraba indigno de bautizar. Él decía, tú deberías de bautizarme a mí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más? Porque Juan también sabía, y él había proclamado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos estaban bautizando para el perdón del pecado. Jesús era sin pecado. Es bien interesante que le dicen, no, tú debes de bautizarme a mí. Y Jesús le dice, deja que, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Yo pensaba que era la pregunta que tenía la hermana. ¿Qué significa que es necesario que se cumpla toda justicia? Ok. Algo más que observaron de los tres relatos. Pues hasta donde dice que es su hijo amado. Ok. En los tres relatos se oye una voz del cielo que dice, varía un poco, ¿verdad? Dice, este es mi hijo amado o tú eres mi hijo amado. Pero el punto es que Jesús es reconocido como el hijo amado y que Dios se complace en él, ¿verdad? Y que baja el Espíritu Santo. Baja el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma, ¿sí? Ahí es donde hay como diferencias donde dicen que ve que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero que ahí se mira que cuando estamos tres. Sí, este es un ejemplo clásico porque hay diferentes, son herejías, son diferentes enseñanzas que explican la deidad sin la Trinidad. La Trinidad, estamos hablando de que Dios es un ser, pero son tres personas, ¿verdad? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay personas que, bueno, no hay personas, todos batallamos para entender lo que es la Trinidad. Algunos han tratado de explicar la Trinidad, de que Dios es uno y se manifiesta en tres maneras. Se manifiesta como el Padre y como el Hijo y como el Espíritu Santo. Pero ese es un problema, porque aquí están presentes los tres al mismo tiempo. Entonces, claramente son tres personas diferentes. No es Dios manifestándose en tres formas, son tres personas diferentes y los tres son Dios. Sí. Perdón, son tres personas, pero como dice, son uno solo porque tienen la misma, el mismo nivel. ¿Cómo le voy a decir? Se puede resumir de esta manera. El Dios de la Biblia es un qué y tres quiénes. Es un qué. ¿Qué es? El Es creador, un Dios. uno solo. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un Dios. Es un tema que requiere mucho tiempo para tratarlo y no es el enfoque de hoy. Así que vamos a avanzarle y con el favor de Dios en otra ocasión podemos entretenernos con la doctrina de la Trinidad. Pero sí, es importante notar que están presentes en esta escena las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Ahora, la pregunta aquí, la razón por la que esto es tan interesante, si todo el mundo se está yendo a bautizar, ¿qué tiene de especial que Jesús también fue a bautizarse? Pues porque él iba a poner el ejemplo, él quería decir, mírenme, aquí estoy yo rindiéndome ante mi Padre, o aceptando a mi Padre, no sé. Bueno, esa es una posible explicación, pero ¿por qué tiene de especial o de interesante que Jesús está yendo a ser bautizado por Juan? Porque entró el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo llegó después. para cumplir. No, pero lo que yo estoy preguntando es,
no las explicaciones de por qué se bautizó Jesús. ¿Qué tiene de interesante el hecho que Jesús se bautizó? Especialmente hablando de que se bautizó en el bautismo de Juan. Es como dijo, pues se bautizó sin tener pecado. Ok, si Juan está... ¿cuál es el bautismo de Juan? Para Para el perdón de los pecados. Para el perdón de pecados. Así es de que ¿quién debería de bautizarse? Juan. Pecador. Los pecadores, ¿verdad? Sí, o sea, si el bautismo de Juan es para es un bautismo de arrepentimiento, para perdón de pecados, los que deberían de bautizarse son pecadores que se han arrepentido de su pecado. Entonces, ¿por qué se está bautizando Jesús? Si Jesús, se supone, no tiene pecado. Esa es la razón por la que este pasaje es importante que lo estudiemos. Porque no es normal. Hermano, ¿no es porque obedeció el mandato del No. Ahorita vamos a ver por qué. Para que se cumpla la justicia. Pero es importante que entendamos lo irregular que es que Jesús, sin haber pecado, acude a Juan para bautizarse para el arrepentimiento de pecados. Porque si no tenemos cuidado, vamos a entrar a explicaciones complicadas y corremos el peligro de caer en error. Y peor, caemos en el error de pensar que a lo mejor Jesús tuvo pecado y por eso fue necesario bautizarse. Y vemos que ese no es el caso. Vamos a ver por qué un hombre que no ha pecado se habría de bautizar. Tiene que ver con un concepto que se llama arrepentimiento vicario. ¿Ok? Y cuando Jesús se bautiza, no es la primera vez que vemos algo similar. Vámonos a 3 pasajes del Antiguo Testamento. Si alguien me puede ayudar a buscar Esdras 9 y alguien más, Jeremías 3. Digan yo, ¿quién me busca a Esdras? Tengo Jeremías. Ok. Yo busco Esdras. Oh, Está antes de Nehemías, ¿verdad? Casi no usamos Esdras. Esdras, Nehemías. Estamos pequeños. Antes de Nehemías. Sí. De esas crónicas. Ok, luego yo voy a buscar Daniel. Yo les voy a leer Daniel 9. Esdras, Nehemías. Ok, estamos listos con Esdras. No, espérame. Me escondió Esdras 9. Sí, pues es. Ok, dice... Fuerte. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Lee el siguiente versículo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en las manos de los reyes de las tierras. Hasta ahí. Ok. Aquí tenemos un hombre orando, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo? ¿Qué está haciendo en esta oración? Intercediendo. No intercediendo. Reconociendo el pecado Ok. ¿Está haciendo qué, perdón? del pueblo, reconociendo que han pecado en Ok. contra de Dios. Está confesando, ¿verdad? Es una confesión de pecados. Pero aquí hay algo interesante. El que está haciendo esta oración es el mismo profeta Esdras. Y el profeta Esdras no hizo nada de lo que está confesando aquí. Él vino a corregir todo esto de lo que él está confesando. Él no cometió esos pecados, pero él los está confesando. Bueno, Ok. de hecho dice que está Esto es
la confesión que hace Esdras en esta oración cuando los hombres de Judá se habían casado con mujeres extranjeras. Esdras no se casó con una mujer extranjera. Él no cometió pecado. Pero él ora y él confiesa los pecados del pueblo. Ahora, no nada más confiesa los pecados del pueblo. Noten ustedes cómo es el lenguaje que está usando. Está diciendo él, ¿tu pueblo pecó? Nosotros, ¿verdad? Dice, nosotros pecamos. Él se incluye como si él hubiera cometido el pecado, pero él no cometió el pecado. ¿Okay? ¿Qué dice Jeremías? Jeremías. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres, desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y hacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. Y hacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. Porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día. Y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Ok, otra vez. Jeremías está haciendo ¿qué? Confesando. Está confesando. Pero sabemos que Jeremías no es el que ha ido tras dioses ajenos. Al contrario, él es el que ha estado predicando al pueblo que se arrepientan. Entonces, Jeremías otra vez no está diciendo esta gente ha cometido pecado, ¿verdad? Se incluye como si él hubiera cometido el pecado, pero sabemos que él no es el que ha cometido el pecado. Quiero leerles un ejemplo más en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículos del 4 al 9. Dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Seguimos versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has hecho a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Ahora, es interesante porque Daniel muy enfáticamente fue obediente a toda la ley. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, ni siquiera comía de la porción que el rey les dio para no contaminarse. Entonces, sabemos que Daniel no cometió estos pecados que él está confesando. Sin embargo, otra vez, ¿de qué manera está hablando cuando hace esta confesión? Se incluye. Hemos pecado, nuestra es la confusión, ¿verdad? Nos hemos rebelado, hemos desobedecido. Y de hecho lo dice muchas veces. Muchas veces. Entonces, son ejemplos del Antiguo Testamento de esta idea de un arrepentimiento vicario. ¿Qué significa vicario? Generalizar, No, incluirse, no. En vez de, a ver, ofrecer Hay por una- alguien. En lugar de, pero ¿cómo es? Hay una connotación mejor para eso. ujú, Como por ejemplo, el Papa le dicen que ese es el vicario de Cristo. En lugar de. es en lugar de. Exacto, en lugar de.
Un vicario es alguien ¿Qué hace? que hace algo en lugar de otra persona. Ahora, la Iglesia Católica usa mucho el término en su jerarquía, ¿verdad?, eclesiástica. Ese es un uso diferente. El uso teológico del término vicario es, por ejemplo, el que alguien ocupe el lugar de otro. Digamos, por ejemplo, cuando se ofrece el sacrificio cada año por los pecados del pueblo, se sacrifica un cordero y su sangre se echa sobre otro cordero y el sacerdote confiesa los pecados del pueblo poniéndole las manos y luego los sueltan. Ese cordero lleva de manera vicaria el pecado del pueblo. ¿Sí me explico? La muerte de Jesús en la cruz es una muerte vicaria, porque ¿quién debería estar en la cruz? Nosotros. Pero Él en nuestro lugar recibe esa condenación. Entonces, cuando Jesús llega a Juan para ser bautizado en el bautismo de arrepentimiento, ¿qué es? Es un arrepentimiento vicario. ¿Sí? Él se está poniendo en lugar de nosotros, es lo que está haciendo. Sí. Esto es algo que necesitamos entender, hermanos, porque cuando Jesús llega a la cruz, tenemos que tener cuidado de cómo entendemos el acto de Jesús en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, no fue cruzado un hombre inocente. Él cargó los pecados del mundo. ¿Sí me explico? En ese momento, Él cargaba el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque desde el principio de su ministerio, Él carga los pecados del mundo. Y por eso es el bautismo del arrepentimiento. Aunque Él personalmente no pecó, Él carga las consecuencias de ese pecado. O sea, su padre le dijo, tú, hijo, vas a ir a salvar a todos tus hermanos. Y lo cumplió. Sí. Y eso comienza desde el bautismo. Desde el bautismo. Entonces, para cumplir con toda justicia, bueno, ¿cómo es que Jesús va a llevar los pecados a la cruz? Pues los adopta desde ese momento. Desde ese momento los adopta. Y es ahí donde empieza su vida de su ministerio. Es como comienza el ministerio, a partir de ese momento. Ahora, vámonos a estas manifestaciones. ¿Qué ocurrió cuando Jesús fue bautizado? Se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó la voz que dice, del Padre que dijo, este es mi Hijo, el elegido. ¿Ok? Entonces tenemos tres señales, ¿verdad? Una, ¿cuál? Los cielos abiertos. Los cielos abiertos. Dos, La voz del paloma incorporada. ¿ok? El Espíritu Santo bajando en forma corporal. Y tercero, la voz del Padre, ¿verdad? Fíjense bien. Tenemos los cielos abiertos, el Espíritu Santo descendiendo y la voz del Padre. Quiero que nos vayamos al relato según Marcos. Vámonos a Marcos capítulo 1 otra vez. Me encanta la descripción de Marcos. ¿Marcos qué? 1, del 9 al 11. Quiero que noten ustedes cómo él describe lo que sucedió cuando Jesús se bautizó. Dice que los cielos fueron abiertos. Pero aquí yo pienso que esa palabra no le hace justicia a lo que Marcos escribió. La palabra que Marcos usó allí es una palabra que es esquizo. Y la palabra esquizo se puede traducir romper o desgarrar
¿Ok? No es el simple partir de cosas. No es el simplemente 10 canicas, las separamos 5 y 5. Y yo creo que cuando dice ahí, se abrieron los cielos, suena como si se abrió una puerta. Pero la palabra, la expresión que usa Marcos es que se rasgaron los cielos. Y me fascina a mí esa imagen. Pero es un desgarro. Ahora, quiero que noten ustedes una cosa. ¿Qué fue lo que se rasgó? Los cielos. Los cielos. Como tal vez como algo que nosotros no alcanzamos a ver y era como el límite. Sí, exactamente. Porque no dice que se abrieron los cielos. Perdón, que se abrieron las nubes. No. Dice, los cielos se abrieron. Y quiero imaginarme cómo se vio. ¿Se pueden imaginar ustedes que los cielos sean rasgados? Un estruendo. Debe haber sido. Sí, o sea, imagínense que están adentro de una casa de campaña y que de repente se rompe. La casa. De repente se mira lo que está más allá, ¿verdad? Sí. Lo que está más allá de la tela. Y así me quiero imaginar lo que Marcos está describiendo. Se rasgaron los cielos y eso quiere decir que se pudo percibir lo que está más allá. Pero mire, dice se abrieron y entonces fue para dar entrada al Espíritu, porque después habla del Espíritu Santo. Entonces se desgarraron, se abrieron. Tuvo que ser fuerte, como dice usted, para que todos se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, que Sí. no era una cosa común. Y entonces después que se desgarran o que se abren los cielos, baja de ahí el Espíritu Santo. Sí. En forma de paloma. Que nos lleva a la siguiente manifestación. El Espíritu Santo descendió de una forma corporal. Y esto es importante porque el Espíritu Santo obviamente es espíritu. No tiene cuerpo. Pero en esta ocasión, el Espíritu Santo se hizo visible de una manera corporal. Se hizo de forma que la gente lo pudiera percibir con el ojo natural. Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, no sabemos, porque la manera que está escrito se puede prestar para entenderlo de diferentes formas. Cuando descendió el Espíritu, ¿era una paloma o parecía una paloma? Parecía como una paloma. No, creo que es la paloma, pero yo me imagino que como que parecía como una paloma, la manera que las palomas a veces bajan así tranquilos, no sé, así como A lo que voy es de que no sabemos si el Espíritu Santo habitó en un animalito, un pajarito, o si la manifestación que se vio, la mejor manera para describirlo es, parecía como una paloma. Pues está, bueno, en Mateo, en Marcos, y me falta el otro, Lucas, sí, creo que sí es interesante, o sería bueno poner atención, porque no dice, y bajó, o sea, dice, ¿cómo? Como paloma. Ujú. O no dice, bajó una paloma. ¿Cómo? Sí. O sea, da... Si dijera, bajó una paloma y era el Espíritu Santo, eso sería muy claro, ¿verdad? La paloma, sí. Pero dicen, bajó el Espíritu Santo como paloma. O en forma de paloma. O en forma de paloma, ¿verdad? Entonces, quizás lo que pasó aquí fue un fenómeno visual Sí. y la mejor manera de describirlo es, parecía como una paloma, ¿verdad? No sabemos. El punto es que el Espíritu Santo bajó de una manera visible, ¿verdad? Mateo es bien interesante, hermano, porque el relato de Mateo pareciera que solo Jesús vio eso. Ok, a eso voy. Vámonos a Juan. Vámonos a Juan capítulo 1, versículos 32 al 34.
Juan capítulo 1, versículos 32 al 34. El apóstol Juan dice lo siguiente. También dio Juan el Bautista testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ok, ¿qué está diciendo ahí? Ahora sí está diciendo que él lo vio. Pero está verificando que el que lo envió a él le dijo que él no lo conocía, pero dice el que lo envió le dijo que aquel sobre quien veas que el Espíritu descienda y permanece Ajá, es el que bautiza con el Espíritu Santo. ok. Entonces, Juan el apóstol nos está relatando que Juan el Bautista vio esta manifestación. O sea, se está cumpliendo también otra profecía dada por Dios. Por ejemplo, entonces, como dice aquí en la mía, Juan declaró, está hablando de Juan Bautista, Está hablando de Juan el Bautista. pero lo relata Juan. Juan el apóstol es el que está escribiendo el relato. Entonces, fíjense bien. Bueno, no, y aparte en los versículos anteriores, mismo Juan el Bautista, bien, él reconoce que él es el Hijo de Dios, o sea, es el Cordero que viene. Ok, aquí está la cosa. ¿Cuándo reconoció Juan que Jesús es el Hijo de Dios o el Cordero que quita el pecado del mundo? Antes de que bajara. Sí, cuando lo vio, cuando le pidió que lo bautizara, ¿no? Fíjense bien lo que dice Juan. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Oh. Él ya sabía que había una señal que se iba a ver para que Juan supiera, porque Juan reconoce cuál es su rol en el plan de salvación. Él sabe que él no tiene un ministerio perpetuo. Él sabe que su trabajo es preparar el camino para el Mesías y después de eso el Mesías es el que continúa el trabajo. Ahora, ¿no conocía a Jesús? Claro que lo conocía, son parientes. Sí, pero cuando llega Jesús a ser bautizado por Juan, ¿por qué se habría rehusado Juan? Porque ya tenía conocimiento de que era hijo de Dios. Pero ahí dice que no le conocía. Porque no estaba seguro que era él. Esto es mi primo, tú no puedes. No, pues sí, entonces no sabía cuál era su misión, por eso él sigue bautizando, o sea, empezó a bautizar y no sabemos cuánta gente bautizó antes de que llegara Jesús. Probablemente estaba viendo queriendo ver las señales primero. Antes Ahora. de ver a Jesús bautizar. Muy vago. Pero si mi madre es Elizabeth y mi tía es María, creo que ahí hay algo que yo sé en lo que ellas han hablado. Y cuando María se presenta con mi madre, dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Hay una conexión en Jesús y Juan ahí mismo. ¿Ok? Entonces, yo creo que desde entonces Juan sí tenía una idea. Una idea que era algo muy especial para Dios. Porque aún sus hermanos, viviendo con él, Sí, no creían que él Judas era. no conoció hasta que resucitó. Sí. Entonces, ¿verdad? Dijo, este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora hay que tomar en cuenta que para cuando esto sucedió, ¿cuántos años tiene Jesús? 30. 30 años, ¿verdad? Y se conocen. Mantiene 30 y medio. Ajá. Se conocen. Seguramente, bueno, probablemente, por lo menos, es probable que Juan sepa
el trasfondo no solamente de su propio nacimiento, sino del nacimiento de Jesús. Porque Elizabeth dice, ¿verdad? Cuando entra María, ¿verdad? Que el bebé saltó dentro de ella, ¿verdad? Ok. Supongamos que Juan sabe algo acerca de todo eso. Por lo menos Juan dice, bueno, mi primo es alguien especial. Algo tiene, ¿verdad? No sabemos, pero su concepción fue milagrosa. Mi mamá está convencida de que él tiene algo especial. Pero no nada más eso, hermanos. Tiene 30 años y lo conoce. Y si Jesús es un hombre que ha vivido sin pecado y llega a él con Juan. Ahora, ¿Juan tenía pecado? Sí. Juan sí tiene pecado, porque Juan es un ser humano común y corriente. Concebido como nosotros. Y entonces Juan ve a Jesús y no, pues... Le digo a Meta que dijo pueca que pueca. Como dicen, Pero no, la- Pero él conoce el carácter de Jesús, lo importante de la confirmación que Dios le da a Juan, porque él no sabía exactamente, cuál era el rol de Jesús. Quizás Juan pensaba que Jesús sería otro profeta también, ¿verdad? Posiblemente. Quizás Juan pensaba que Jesús tenía otro papel dentro del plan de Dios. Pero una vez, porque el Señor le avisó a Juan, va a haber esta señal para indicarte cuál es la persona para quien tú estás preparando el camino. Y que bautiza a Jesús al que no quería bautizar. Y cuando se levanta del agua, que se rasgan los cielos. Y que viene el Espíritu Santo en forma como de paloma y descansa sobre Jesús. Esto no es algo que pasó en un instante. Ahí está la paloma y no se mueve. Ahí está el Espíritu Santo y no se mueve de sobre el Señor Jesús. Bueno, pero entonces Juan reconoce que Jesús es el Cordero antes de... Bueno, entonces, ¿por qué le dice? Después. Bueno, ahí en Juan 29, Ujú. en el 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, después Ujú. de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Ujú. Entonces, él reconoce que Ok, es el Cordero. ¿cuándo está diciendo Juan eso? O al día siguiente del bautizo, No, porque después de eso, al día siguiente de también qué? dio Juan Bautista. Ok, no, es un mismo... Es que en el momento, Ya, olvídenlo. en el momento que Él está fue dando bautizado, testimonio, o sea, es como que el Juan está contando, y vi a Jesús y yo que ya. y es lo que sucedió, algo bien importante que siempre los maestros de la Biblia nos dicen es que tenemos que ponernos los lentes Ya. de los judíos. Ujú. Ok, porque si nosotros leemos como nosotros interpretamos hoy, no va a ser igual. Entonces lo que la hermana ahora aquí, el Espíritu, hermana, está obrando todos, porque ahorita le acaba de decir, él está dando testimonio de lo que pasó ese día. Ujú. Ya. Y ahora nos está diciendo que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me lo confirmó el Señor porque ahí. Y bien importante, lo que le quería preguntar yo, hermano, es cuando dice los cielos, se rasgaron. Ujú. En la creación. Y Dios creó los cielos y la tierra. ¿Están hablando lo mismo? ¿Cómo? En la misma creación de Dios, los Los cielos, cielos de cuando los Dios creó cielos. los cielos, porque no dice los cielos y las tierras, dice los cielos y la tierra. Ujú. Ahora se rasgan los cielos, lo creado por Dios. Estos son los cielos que se abren Ujú. hasta el momento que nosotros podemos ver, ¿verdad? Sí, Estamos viendo hasta lo más alto que Dios ha creado. es lo que el texto sugiere, no lo dice explícitamente. Ahora podemos entrar en cómo interpretaban los judíos los cielos, porque como dice Pablo, yo conozco a alguien que subió hasta el tercer cielo, porque en la cosmovisión judía había niveles de cielo, ¿verdad?
¿Es eso lo que se refiere? ¿De que se rasgó el cielo primero? ¿O el primero y el segundo? ¿Y se vio el tercer cielo? No sabemos, ¿verdad? Pero esa es una posibilidad. El hecho que se hayan abierto los cielos, que se rasgaron, obviamente indica que algo sobrenatural sucedió. Exactamente qué fue, no podemos decir con toda certeza. Juan, ¿por qué no nos dijiste Pero más? el punto es que algo muy sobrenatural ha sucedido aquí y que por lo menos Juan, y no sabemos si solamente Juan vio o si los demás testigos también lo vieron, mínimo Juan lo vio, ¿ok? Y él dio testimonio de esto. Ahora, quiero avanzar para poder terminar, pero quedó claro la cronología de cuando Juan declara a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado y su bautismo. Sí, porque Juan, aunque lo dice O sea, lo está narrando. cronológicamente, Ajá, pero está diciendo, oh, esto era, pero... esto pasó. Juan lo está relatando ya después de que pasó. Y aparte también Dios habló, él dijo, este es mi hijo amado. Sí. Pero Juan, aunque tenía conocimiento de Jesús, no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Hasta después de su bautismo y que sucedieron estas señales. ¿Sí? Sí, porque no dice yo ni siquiera lo conozco, dice yo ni siquiera lo conocía. Sí, y cuando dice no lo conocía, no se refiere a que no conocía a Jesús. Sino que No conocía quién era el Mesías. Sí. Y no es hasta después de su bautismo que conecta los dos. Vámonos a lo último, que es la voz que se oyó del cielo, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No es la única vez que esto sucedió. Esta es la primera. Es la primera vez, pero por si alguien dudaba o por si alguien no estaba seguro por si alguien lo que sea, no menos de 3 ocasiones el Padre dijo de manera audible delante de testigos quién es Jesús. ¿Alguien sabe cuáles fueron las otras ocasiones? Aparte de esta, Tenemos en su bautismo, hay otras 2 ocasiones, ¿recuerdan? A él escuchar. Fíjense bien. Cuando fue bautizado es la primera vez y testigos fueron por lo menos Juan el Bautista. Quizás también la multitud que estaba ahí, no sabemos, pero mínimo Juan el Bautista fue testigo. También en el monte de la transfiguración. Pedro y Andrés. Es cuando está antes de que lo crucifiquen. Pues en la última ocasión es cuando está en la cruz. Juan 12. Vámonos a Juan. Oh, perdón, ando perdido. Lucas 3, 22 es en el bautismo, que ya lo vimos. Vámonos a Lucas 9, 35. ¿Quién me ayuda con Lucas 9? Ok, ahora Juan 12, 28. Yo. Ok. Juan 12, 28. Ok, hermano. Lucas 3, 22. No, perdón. Lucas 9, 35. ¿Qué dice? 35. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Ok, ahora si se va un poquito más para arriba, ¿quiénes estaban ahí? Andrés y Pedro. Ok. ¿Y cómo se llama el otro? Juan, ¿no? Pedro, Juan, Y Andrés. Santiago. Ah, Ok, entonces tenemos ahora Jacobo, Juan y Jacobo, que es Santiago. tenemos por lo menos 3 testigos, que son los discípulos, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 12? Pero, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del
cielo y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Pero eso, la multitud que estaba ahí y oyó la voz decía que había sido en trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado Jesús. Ok. ¿Sí lo oyeron? Dice otra vez el versículo 28, Padre, el Señor Jesús hablando, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Ok, entonces tenemos ya 3 ocasiones, esto es después de la entrada triunfal. ¿Y quiénes son los testigos en esta ocasión? La multitud. Ok. El 30 es bien importante, aún para nosotros, ¿verdad? Claro, nosotros no lo vimos y estuvimos ahí, pero el testimonio de ellos que dice, nosotros vimos, nosotros palpamos, nosotros escuchamos. Cuando dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Sí, de hecho el apóstol Juan, en primera de Juan, habla de lo que nosotros hemos visto y oído y palpamos. O sea, no venimos contándoles historias. Estas son cosas que nosotros experimentamos. Y entre esas cosas están estas ocasiones en las que se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Por eso es tan importante que el problema con los judíos que no aceptan a Jesús es porque ellos dicen, no, es que el Mesías no es el Hijo de Dios. Pero Él lo dijo de manera audible. Porque quizás el Antiguo Testamento no completamente forma la imagen del Mesías como el Hijo de Dios. Pero si la voz de Dios habla de manera audible y Juan el Bautista lo escucha, y por lo menos 3 de sus apóstoles lo escuchan. Y después de la entrada triunfal, una multitud completa, tanto que discuten entre ellos si fue un trueno o si fue la voz de un ángel. Pero todos escucharon. El punto de todo esto es de que cuando el Señor habló y dijo que Jesús es su Hijo amado y que en Él se complace, en todas estas ocasiones hubieron testigos. Y es el testimonio de ellos que ahora nos informa a nosotros. Y la conclusión a la que yo quisiera llegar, cuando nosotros vemos esta historia, hay 2 cosas, hay 2 partes importantes de este relato del bautismo de Jesús. Uno, el asunto del arrepentimiento vicario. Ese es uno. Pero el otro es esta voz que se oye y que dice, este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. La confesión nuestra no puede ser inferior a la confesión de Dios mismo. Si Dios dice, Él es mi Hijo amado, la confesión nuestra acerca de Jesús no puede ser menos que eso. Él es mi Salvador. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, nosotros tenemos que verlo de esa manera. Jesús no es un gran filósofo, porque el mejor filósofo no es Hijo de Dios. Jesús no fue un gran maestro. El más grande maestro no es Hijo de Dios. Jesús es Hijo de Dios y ninguna confesión menor que esa es suficiente. Y si nosotros lo confesamos como el Hijo de Dios, hay una conducta y una actitud correspondiente a esa confesión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo una desde hace mucho respecto a cuando ya
lo escuchaban o se transmitían el mensaje unos con otros, o como cuando subía a la barca y desde la barca la gente estaba en las orillas escuchando su predicación, y cómo alcanzaban a escuchar con su voz. Pues no sé cómo hay ciertos ciertas maneras en las que la misma naturaleza crea un anfiteatro Sí. donde la voz de una persona puede... Baja por Como en un cañón. en la Sí. montaña también, de la montaña baja la voz. Porque de hecho los teatros en ese tiempo obviamente no usaban micrófonos y sin embargo los teatros tenían capacidad para miles de personas. Entonces, una es la geografía, por eso muchas veces Jesús enseñaba en los montes, por eso le decía a Pedro, o sea, se subía al barco de Pedro y le decía, rema mar adentro para poder predicar, y la voz corre. A ver, otra cosa. La otra es simple y sencillamente tener una voz que proyecta, ¿verdad? Yo sé que en las películas nos pintan a un Jesús que habla así bien despacito y con una voz media afeminada. Pero no, yo me imagino que Jesús tenía una voz fuerte y que proyectaba. Así es de que... Y la gente ponía atención. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pero ahorita, fíjese que tenía esa duda, pero se van a reír, pero tengo un hermano porque tiene la voz fuerte, yo creo que está muy fuerte. Está alto, pero también, y me acordé que con perdón de mi hermano, pero los demás le dicen el señor Bocinas. Señor Bocinas. Sí. Te iba a decir, yo conozco uno que le dicen el bocinas también. Dicen que Tiene mi la hermano le vocesota. dicen así porque está como, no le miento, pero si está como aquí se escucha, obviamente como Sí. dice usted, dependiendo de la geografía en el espacio abierto, se escucha como hasta la Jocelyn que dice, Levi tiene una pregunta. ¿Cómo dicen? Como usted, mi papá, el Espíritu Santo. ¿Como así o fue como normalmente como está ahorita? ¿Cómo? Como conocemos, decimos la Trinidad. Sí, La Trinidad. sí, y después ¿cómo se llama? Padre. Padre. Pero ¿cómo es eso a Jesús si él es el Padre. Sí, Él es el Padre. sí, y No, Jesús no es el Padre. pues es el niño? Jesús es el Hijo. Entonces, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron qué? Se me hace que está preguntando cómo es que si Jesús es Dios, cómo es que Él llama al Padre. ¿Eso es lo que estás preguntando? Si Jesús es Dios, ¿cómo llama al Padre? ¿Cómo Pues se le llama? dice Padre. Cuando ora, él le llama Padre. Y cuando el Padre habla, dice, este es mi Hijo. Pero se me hace que Él está preguntando, a lo mejor no entiende cómo es que si Jesús Hijo es Dios, Ujú. ¿cómo es que Él se llama a Él mismo, pues? Se me hace que es lo que está tratando de preguntar. Creo ¿O que que no, no entiende? creo que no estoy entendiendo la pregunta, pero si quieres ahorita en el camino me preguntas otra vez. ¿Alguien más? Bueno, si no, vamos a... Sí, hermano. Solamente, qué bueno que usted le va a seguir esta pregunta, porque los testigos de Jehová es algo que usa, si algo que usted algo que va a preguntar. Si Jesús era Dios, ¿cómo es que está orando a Dios? A Él mismo. Dios, hermano, que usted le va a decir con el conocimiento que Dios le ha dado.
Jesús estaba bajo la autoridad del Padre, ¿verdad? Se había sometido en total al Padre. Así que Él nos está dando un ejemplo de cómo podemos comunicarnos con Él. Y después, pues, también a la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Los dos son Dios y los tres son Dios. ¿Verdad? Es algo que es bien importante. Que Él, Sí. porque sí, los testigos de Jehová usan eso mucho y juegan con la mente de las personas que no entienden totalmente la Trinidad. ¿Y qué queremos decir con Trinidad? No estamos diciendo tres dioses. Ya No son tres dioses. cabezas. Es un Dios, Un Dios. tres personas. Definitivamente es difícil de entender, pero sabemos que es cierto porque la Biblia nos revela, primero, Deuteronomio muy claramente dice, Dios es un solo Dios. Pero también claramente Jesús es Dios y no es lo mismo que el Padre. Y el Espíritu Santo es Dios y no es el mismo que el Hijo y que el Padre. Entonces, a través de toda la Escritura, aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, el concepto está muy bien explicado a través de toda la Escritura y sabemos que son tres personas y las tres personas son un Dios. Una última pregunta, hermano. ¿Está la relación entre, por eso la pregunta que les hace Jesús, el bautizo de Juan, era de los hombres, era de Dios? ¿Hay algún, o sea, por eso les dice, hay algo más ahí de lo que le está diciendo? ¿Por qué se bautizó? Entonces esto estaban pensando, ¿verdad? Este también tiene pecado, o sea, ¿están en esa manera infiriendo algo así? O en la ocasión donde él les dice, bueno, yo les contesto con qué autoridad si ustedes contestan, ¿verdad? Esto. Porque el bautizo de Juan era de los hombres o era de Dios. Pues era de Dios, Exacto. porque Dios fue el que lo envió. Y ahí hay una confirmación, ¿verdad? Que ellos tenían que haber entendido quién era él. la Y si autoridad. el bautismo de Juan es de Dios, y Juan mismo dice, Él es el que yo vine a preparar, o para Él vine a preparar. La autoridad está sobre mí, ¿verdad? Ajá. Es algo bien. Entonces, cuando él mismo le da el lugar a Jesús, y si ellos reconocen que el bautismo de Juan viene de parte de Dios, pues quiere decir que también Jesús viene de parte de Dios. Por eso les hace la pregunta, porque es O sea, una... que la voz de Dios puede ser tan fuerte, pero cuando uno no quiere Sí. oírla, parece un esfuerzo. Sí. Sí, bien. Sí, hermano. Nosotros que somos, o sea, somos hechos a la semejanza de Dios, ¿verdad? Que tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Así también, por eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, donde eso se complica es que mi cuerpo no es una persona y mi espíritu es otra persona y mi alma es otra persona. Esas son tres partes de mí. Son tres partes. Y la Trinidad no es eso. La Trinidad son tres personas. Y la composición humana se me hace que se complica comparar a Dios con la composición humana porque si separo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, no tengo tres personas. No tengo a nadie. Yo solamente soy una persona si tengo todo junto. Porque somos diferentes a Él. Somos diferentes. Entonces, la Trinidad, mucha gente ha tratado de encontrar analogías y todas fallan, porque no hay ni una cosa que pueda realmente decir, así es la Trinidad. Sí, la del huevo es una, ¿verdad? Que la cáscara, la clara y la yema, ¿verdad? El problema es de que la cáscara no es un huevo y la yema no es un huevo. Sí, En fin, vamos a orar y luego